Hey, muy buenas a todos, chicas y chicos. Otra vez a Crowdy Podcast, tercera semana. Sigo estando muy contento con los resultados que están teniendo los podcasts. Obviamente, hombre, sé que falta mucho. Sé que no soy nadie de momento. Pero bien de que ha habido episodios, ha habido secciones que han sido escuchadas. Bueno, por si no lo sabía, les lo recuerdo a los nuevos visitantes que estén acá, aquellos que se vayan juntando a esta dinámica que estamos creando acá. Crowdy Podcast es un lugar donde básicamente dividimos dos secciones: sección país, mi país Colombia, y después sección mundo, donde tomamos temas relevantes que han durado durante la semana. Normalmente subo los podcasts miércoles o jueves de cada semana, y donde básicamente la idea es hablar de temas relevantes, interesantes, controversiales, políticos y debatir, dar mi opinión, dar mi análisis al respecto, la información básica. Siempre trato de dar la información más básica y a partir de ahí crear más o menos un juicio de valor con más o menos las cosas que yo sé. Y nada, la idea es crear un espacio donde se pueda debatir, se podamos encontrar opiniones separadas, donde simplemente usted quiere escuchar mi opinión y si se siente identificada con ella, genial. Y si no, si usted dice, ese man es un ignorante hijo de puta aburrido, está bien. Mientras que lo haya escuchado, yo me siento contento. Y bueno, empezar a encarar con los temas de esta semana. Para los que ya han escuchado anteriores capítulos, saben que a mí me gusta empezar con tema Colombia, ¿no? Y una semana que, fíjese que yo trato de agarrar los temas entre los lunes y martes. Y ayer cuando estaba revisando dije, realmente esta semana ha estado tan loca. Pero hoy que me puse a revisar otra vez dije, no, mentiras, sí hay bastante tela. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con una que me parece increíble. Para el que haya estado en Colombia acá, está enterado de la situación, sabe que el gobierno Petro pues está teniendo muchos problemas. Se le está criticando por muchas cosas y la verdad es que está dando muchas razones para hacerlo. Muchísimas. Uno de los escándalos que más vino a relucir fue el escándalo de Laura Sarabia, que era el anterior jefe de gabinete, si no estoy mal creo que es el título del cargo de la administración Petro. ¿Por qué? Porque pues básicamente la señora tenía una niñera, Marelvis creo que se llamaba, ahorita no me acuerdo bien. Y el caso es que entre en un día común y corriente, pues la doctora Laura en su casa dejó como al parecer una maleta que contenía bastante plata. Cuando yo leí la noticia había varias versiones de más o menos cuánto era la plata que se desapareció. Se hablaban de $7,000, se hablaba de 150 mil millones de pesos, cosas así. Pero lo importante es que esta dicha plata de la señorita Laura desapareció. Y en la investigación por la cual Laura quería descubrir cuál fue la razón por la cual se desapareció esa plata, le hicieron un polígrafo de una manera casi que medio forzosa y se podría decir ilegal a la niñera de Laura. Se la llevaron al Palacio de Nariño, eso la hicieron sentir súper intimidada. Y bueno, este caso salió a la luz por, de hecho, creo que una denuncia que se hizo a través de la revista Semana. Que vaya la relevancia periodística que ha estado tomando la revista Semana los últimos años aquí en Colombia. Y se vino a descubrir después que la Dijín perpetuó chuzadas al teléfono de la sospechosa niñera. Obviamente esto siendo completamente ilegal. Entonces salió a la luz, que se denunció pues que al parecer se estaban chuzando, se están interfiriendo los teléfonos de las personas sospechosas implicadas. Y salió a relucir inmediatamente el nombre del coronel. Ahorita se me va el nombre.
Ahorita se me va el nombre. Es... el coronel Dávila, Oscar Dávila. Gracias, ya me acabo de acordar. Entonces, pues obviamente todos los focos empezaron a cenirse sobre esta persona que tiene, sí, o sea, como que es bastante importante, fue bastante importante dentro de este caso, dentro de las personas que estaban involucradas, si no estoy mal, era una personalidad de autoridad que tenía bastante influencia dentro de la organización de la Dijín. Y obviamente los focos se pusieron sobre él. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se le intervinieron los teléfonos de esta señora? Y se empezó a generar mucha presión sobre el tipo. ¿Qué pasa? No acuerdo la fecha exactamente. Los acontecimientos sucedieron básicamente de la siguiente manera. Llama a una periodista al coronel para preguntarle si la fiscalía ya lo había llamado para que diera su versión al respecto. Y el tipo en la llamada, que la llamada obviamente está grabada y ha salido a la luz, el señor este dice como, vea, yo no me puedo pronunciar al respecto porque donde yo diga algo a mí me acaban, no puedo pronunciarme al respecto. Básicamente no le dijo nada a la esta. Termina la llamada, se sabe por cámaras del lugar donde vivía el coronel, llega al barrio, el guardaespaldas, la persona que conducía el carro, la camioneta en el que él circulaba, en un momento se baja en el barrio y el sujeto va a comprar una botella de agua. Se demora en esa vuelta 40 segundos, un minuto tal vez. Cuando regresa a la camioneta, se descubre que el coronel está muerto, ¿sí? Entonces, hasta ha sido una polémica gigante porque la fiscalía casi que prematuramente concluye, o bueno, no mentiras, estoy mintiendo, no estoy seguro si es la fiscalía, pero por lo menos Gustavo Petro salió a decir rapidísimo que pues básicamente esta había sido un suicidio por X y Y motivos, y pues bueno, obviamente que esto era una lástima, pero pues que esto era un suicidio, ¿no? ¿Qué pasa? Han salido a relucir cosas bastante sospechosas en el caso, porque, por ejemplo, si no estoy mal, se determinó que el carro tenía 2 disparos. Cuando te disparas con un arma, te pegas un balazo y ya, porque pues al segundo ya no estás muerto, entonces no lo puedes dar, básicamente. Al parecer, las cámaras del sector donde sucedió el acto, la gran mayoría no estaban funcionando. La única cámara que estaba funcionando era del local donde el guardaespaldas va a comprar la botella de agua. Curiosamente, al parecer, he visto el video y no te voy a mentir que sí es verdad que el tipo parece nervioso, como que está mirando todo el tiempo atrás como si estuviera esperando algo, ¿sí? De hecho, si no estoy mal, había escuchado que supuestamente había testimonios de gente que vivía en el mismo barrio, donde había agentes de seguridad que llegaron en el mismo día o al día siguiente diciendo que necesitaban todas las grabaciones de las cámaras de seguridad que había por ahí. Y pues sí, lo que básicamente la teoría conspirativa que se ha, digamos, tergiversado alrededor de esta situación es que básicamente al tipo lo mataron porque probablemente iba a admitir que las chuzadas fueron ordenadas por altos estatutos del gobierno. Obviamente mancharía terriblemente la imagen del gobierno Petro. Entonces que por eso la solución, digamos, sencilla para el gobierno era acabar con la vida de él, ¿no? Y pues viene a salir, por ejemplo, se está investigando, obviamente se está llevando una investigación al respecto, un tema que está súper caliente. Y por ejemplo, esta semana Petro sale a decir que básicamente la misma prensa ha estado descubriendo que el suicidio, porque a pesar de que pienso, si yo tiendo a pensar que la mayor probabilidad que existe acá es que el tipo sí haya cometido suicidio. Entonces pongo más o menos entre comillas suicidio, que básicamente la misma prensa va descubriendo que el suicidio del coronel Dávila se provoca por la misma presión que generaba la prensa, pues porque obviamente este tipo días antes de que suicidara lo tenían quemado, porque era el tipo que básicamente iba a salir y decir, hey, esto de las chuzadas fue por tal y tal, y la imagen de la administración actual, que aparte de que ya está bien hundida, se iba a hundir más, o pues iba a poder, digamos que clarificar el asunto. Y
pues el tipo de la nada termina siendo ejecutado. Entonces siento que obviamente estas declaraciones que dice Petro es por esta misma llamada que la periodista le hace al coronel Dávila ese mismo día del suicidio. Porque pues sí es verdad que en la misma llamada 3 o 4 veces se evidencia que pues obviamente la señora de una manera pues obviamente bastante profesional, siendo como cualquier periodista, intenta sacar la información al coronel. El coronel le dice de las 3 maneras distintas que él no puede posicionarse, que todavía no puede dar una declaración al respecto, que el tipo ni siquiera dijo si la fiscalía ya lo había citado para decir algo. O sea, imagínese usted la reserva en las que estaba él. Y al parecer hay varios testimonios que dicen que el tipo sí estaba como muy estresado, muy nervioso, que no se le veía normal. Y bueno, básicamente es el hecho. Primero lo que dice Petro. A pesar de que obviamente siento que uno puede tener sus propias conclusiones, sus propias, digamos, versiones de lo que pasó. Salir a decir que esto es resultado de presiones de la prensa, primero se me hace que es algo muy prematuro, y al mismo tiempo estoy percibiendo un poquito de la figura de Petro, por lo menos en este caso, que está tratando de hacerlo minimizable, porque no quieren poner el foco de atención a esto. Una vez apareció que el tipo había muerto, sale Petro a decir, vea, es suicidio. Entonces cuando se empieza a investigar si fue suicidio o no, dice, vea, la misma prensa está descubriendo que el tipo se suicidó porque la misma prensa lo estaba presionando a hablar. Hombre, yo soy una persona que no va mucho entre los estereotipos, que no le gusta clasificar ni etiquetar a la gente fácilmente, pero ya te digo yo que una persona, que un hombre, un ser humano que llega hasta el puesto de coronel, es una persona que ha tenido una carrera militar larga. Y yo no te estoy diciendo que todos los militares sean estrictamente, digamos, que entrenados para soportar presiones, pero mira, que te puedo casi que asegurar que una persona que es coronel no se suicida por la presión que le mete una prensa a hablar. Es que una persona que de esa magnitud, sobre todo de tanta relevancia, por lo menos en roles administrativas, ya tiene que estar bastante acostumbrada a este tipo de situaciones. E incluso si el tipo no lo estaba o es la primera vez que se veía en una situación inmiscuido de esta manera, a mi parecer, como yo veo las cosas, me resulta difícil pensar que se suicidó por esa razón. Ahora, ¿qué detalles sabemos de la vida personal de él? Si tenía otras cosas, si tenía temas en su vida personal, si todo este caso de las chuzadas que sucedieron por el caso de Laura Sarabia, nada más fue un factor que sumó a otro tipo de cosas que tenía él en su vida. No lo sé. Tampoco creo que sea un trabajo de Estado. Digamos que a pesar de que es una persona que es es bastante impresionable por las teorías de conspiración, y me encantan porque me parecen divertidas y me parecen chéveres de ir a estudiar. No, hasta el momento no creo que sea un trabajo interno que se le haya silenciado a punta de bala al sujeto, pero definitivamente sí siento que la administración de Petro está nerviosa con el tema, porque creo que lo ven como una debilidad. Mira que hasta incluso hoy llegué a escuchar, ¿se acuerdan los niños perdidos que se perdieron en el Amazonas? ¿No? Los niños, los 3 niños creo que se perdieron en el Amazonas, que salió Petro a decir, hey, encontramos a los niños, y después se descubrió que eso era algo falso, que todavía no se habían descubierto, y 4 días después los encontraron. Mira, hasta he llegado a escuchar que cuando Petro anunció que los habían encontrado, realmente sí los encontraron, sino que nada más mantuvieron eso guardado, esa noticia guardada, para usarla en el momento apropiado como una cortina de humo. Porque fíjese que más o menos durante el mismo rango de días que sucede lo del coronel, sale la noticia de lo de los niños. Paréntesis, no estoy apoyando esta teoría conspirativa, nada más la estoy contando, la estoy exponiendo. Entonces fíjese ya en qué posiciones está llegando la administración Petro, que ya hasta es fácil poder empezar a generar ese tipo de teorías conspirativas que ya hasta este punto se están haciendo creíbles, porque la misma gente que está rodeando a Petro se está metiendo en problemas a diario. Entonces yo creo que dije esto
el podcast pasado y se me vuelve a decir, siento que están dando mucha papaya, siento que lo están haciendo terrible, que realmente no la están pudiendo pilotear. Y hasta cierto punto lo único que casi que puedo afirmar y realmente creer definitivamente de este caso es que efectivamente se realizaron las chuzadas. O sea, de hecho creo que eso ya es algo que está confirmado y que debatirlo de que, si se hizo o no se hizo, creo que ya a estas alturas ya no se puede. Y vuelvo al mismo tema que volví a la semana pasada. Lo repito diciéndolo en frente de este micrófono. Les está hablando una persona que votó por Gustavo Petro como presidente. Ya estoy diciendo, a nosotros nos prometieron que este iba a ser el gobierno del cambio. ¿Del cambio de qué? Pues de digamos que el modus operandi político del que veníamos, del uribismo. Dígame que fue algo que caracterizó muchísimo a la administración Uribe. Las chuzadas, marica. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿El gobierno del cambio de qué? A estas alturas yo ya no sé de qué cambio nos estaban hablando. Por ejemplo, vámonos a la siguiente. Obviamente, bajo el mismo discurso que nos dio todo el pacto histórico, que el gobierno cubría muchas cuotas, que había muchos sobrecostos en el Estado, que la plata del Estado no se estaba usando bien, que todo se iba a volver, que todo está hecho miércolero, porque que este puesto no sirve, que yo no sé qué tal. Bueno, la vicepresidenta Francia Márquez, que una de las personas que sí que sabe cómo dar papaya en esta administración, creo que de las que más ha dado papaya, de las personas que han estado cercanas a Petro, es Francia Márquez. Bueno, esta semana fue nombrada nombrada como la ministra de Igualdad. El proyecto del Ministerio de Igualdad pues ya es un hecho, y pues digamos que ya se pasó una propuesta de cómo esta misma gente piensa que podría estar estructurado, y hay unas cosas que por lo menos me parece que son a lo menos cuestionables. El mismo exministro de Hacienda, que ya a estas alturas podemos hablar de muchas figuras políticas que ya son ex algo de esta administración. El exministro de Hacienda, José Antonio Campo, por ejemplo, criticó mucho cómo era la propuesta por la cual querían formar este Ministerio de Igualdad, y él dijo, primero están proponiendo 5 viceministros. Como máximo deberían haber 2. Que no debe haber como 20 direcciones generales, que es lo que están proponiendo, sino por ahí unas 5. Y que, por ejemplo, hasta el momento no ven delegados en los departamentos. Entonces, fíjese, o sea, estamos hablando de que en un ministerio donde podrían haber nada más 2 viceministros, están proponiendo 5. ¿Usted sabe cuánta plata se le debe pagar a una persona que tiene un cargo como viceministro de un ministerio de un país? Eso es gasto público, señores. O sea, eso sale de lo que recolecta el Estado de los ciudadanos para mantener el poder del Estado, ¿sí? Entonces, aquí entramos en un debate de ideologías, porque como usted sabe, este gobierno que tenemos ahorita claramente es un gobierno que está perfilado hacia uno de los dos lados. Clarísimamente es un gobierno de izquierda, ¿sí? O sea, parte de la ideología de izquierdas es que el Estado es un ente regulador que tiene que velar por la seguridad y el bienestar de la gente, pero a diferencia de la derecha, el Estado, para hacer eso, tiene que tener bueno, no la izquierda en general, sino la ideología, digamos, comunista, que el Estado debe ser muy grande para poder controlar un gran territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que critica mucho la gente de ideología de derecha, de liberalismo económico, es entre el Estado más grande sea, primero se le quita más plata al pueblo, pues porque
si el Estado es más grande, pues necesitas más plata para mantenerlo. Y segundo, es más fácil la corrupción. Y discúlpeme que se lo diga, pero que en un ministerio pueda haber 2 viceministros y se planteen 5, eso es un sobrecosto terrible. Y para mí, o sea, eso es agarrar mordida, eso es una mordida, eso es cubrir una cuota seguramente de quién sabe qué favor político se le están cobrando ahorita a la administración Petro. Pero me parece interesante el debate y me parece, por ejemplo, interesante preguntarle a usted, persona que me esté escuchando, ¿usted qué piensa que deberían ser los estados? Porque, por ejemplo, le podría empezar a dar ejemplos. Yo qué sé. No echemos ejemplos concretos, sino más bien generalidades. Normalmente los estados que son más corruptos son los que son más grandes, en donde hay puestos donde tú realmente dices, pero bueno, o sea, realmente es necesaria tanta gente, realmente es necesaria cubrir tanta cuota, realmente es necesario tener tanta gente en el estado. Tenga en cuenta que usted, entre más gente en el estado, eso se lo cobra más usted, porque eso sale de sus impuestos. Esto suena re chairo, así le dicen en México, esto suena re chairo, pero pues esto es así. O sea, factos son factos, hay que darlos. Entre más grande sea el estado, más mordida le van a sacar a usted. Pero por el otro lado, por ejemplo, el lado de la derecha dice, vea, el Estado tiene que ser lo mínimo porque realmente lo que regula la equidad, la igualdad, la economía, todo en un país es la fuerza del mercado, ¿sí? Pero hasta cierto punto yo tampoco veo un Estado completamente anárquico. Porque a pesar de que pienso de que el ser humano como individuo es maravilloso y que un individuo como ser humano puede, digamos, no sé, digamos, hacer grandes cosas, grandes ideas. O sea, la historia de la humanidad nos hemos encontrado con individuos maravillosos, pero cuando usted los concentra en masas, cuando usted junta más de 100 seres humanos en un mismo grupo, se vuelve masa. Y la masa es estúpida. Ahí es cuando yo veo la necesidad de un Estado. Un ente regulador que hasta cierto punto de un estatus social por el cual todos los individuos se puedan autorregular. Plantéese usted el día de mañana, por ejemplo, si Colombia no tuviera un Estado, si fuera un Estado casi que anárquico, donde no era casi poder del Estado, usted podría decir, bueno, sí, menos impuestos, se le pagan menos a los políticos, o hay menos puestos en la política, por ende hay menos gasto público, hay más recursos para el avance, digamos. Pero, por ejemplo, Colombia es un país que, disculpe que se lo diga, pero es un país que no tiene mucha cultura ciudadana. ¿Qué pasaría si no hubiera un Estado regulador? No sé. Pero todo esto para decir que, por ejemplo, a mí esto del Ministerio de Igualdad no me parece. Primero, empecemos por el simple hecho de que ya el hecho de crear un Ministerio de Igualdad se me hace cubrir una cuota tremenda. Y aparte de todo, que usted quiera crear un exceso de 10, 11 puestos en un ministerio, disculpe, pero vuélvalo de antes. El gobierno del cambio de que esto no me parece un cambio de nada. Estamos siguiendo exactamente las mismas dinámicas de Colombia de hace años. Y pues cada vez más decepcionado, muchachos, pero bueno. Y ya para acabar con sección Colombia. Esperen acá 5 minutos, reviso que nada no se me esté saliendo nada. Ya para acabar sección Colombia, vamos a hablar de Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué pasa? Oscar Iván Zuluaga, un político que viene de la casta derecha de Colombia, ha estado cercano a la gran mayoría de, digamos que, personalidades políticas del corte uribista. Él fue candidato a la presidencia de 2014. Y ya para esas épocas se empezó a notar por varias diferentes investigaciones de que él estaba ligado, o por lo menos su campaña, o gente de su campaña estaba ligado a el caso de Brecht. Para el que no sepa, vea, rapidito intentamos hacer un resumen ejecutivo para de pronto una persona que esté descontextualizada.
Odebrecht es una empresa brasileña que se posicionó brutalmente en el campo de la construcción y de la infraestructura urbana, de crear metros, de crear estadios, de crear... O sea, de hecho, si no estoy mal, Odebrecht está muy vinculado a todos los estadios que se construyeron en Brasil en función del mundial que hubo en Brasil en 2014. Es una empresa que se posiciona en este mercado casi siendo el tiburón marino que no podía superar nadie. ¿Por qué? Porque ellos básicamente sobornaban políticos. Entonces era como, digamos, en el caso aquí Colombia, caso de Oscar Iván Zuluaga, vea Osquitar, yo le financio su campaña a la presidencia, lo que quiera. Vamos a poner sujeta hasta en la caja de la leche de cartón. pero en el caso de que usted llegue a ganar, obviamente para cualquier proyecto urbano que usted quiera hacer en Colombia, adivine cuál va a ser la persona que usted va a tener que contratar, ¿no? Resumen ejecutivo del caso de Brecht. Eso básicamente es posiblemente el caso de corrupción más amplio de toda Latinoamérica. Y lo que le digo, ya se tenía las sospechas de que Zuluaga estaba involucrado con estas personas. ¿Qué pasa? Muy cercano a la campaña de Oscar Iván Zuluaga había una persona que al mismo tiempo fue muy cercana al mandamás de la derecha, ¿no? Podríamos decirle, Álvaro Uribe. Esta persona, déjeme otra vez consultar el nombre. Bueno, creo que de ese sí me acuerdo un poquito más rápido. Pero le echo memoria. Daniel García Arizabaleta. Creo que era Arizabaleta. Estoy tratando de acordarme en estos momentos, que son muchos nombres. Bueno, esta persona que era muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, si no estoy mal, él es arquitecto. Estuvo bastante cerca de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y él, al parecer, por lo que se vino a descubrir, él era el nexo entre él y las personas de Odebrecht. Porque ¿qué pasa? Esta persona llegó a la fiscalía. Ahorita no me pregunté con qué objetivo. No sé si era porque la investigación estaba en curso y dieron con él y él llegó a un trato de, vea, si yo les doy información ustedes me dejan quieto, no sé. El caso es que reveló muchos audios donde se escucha a Oscar Iván Zuluaga admitiendo, reconociendo de que él sabía de estas financiaciones. Porque vean, mira, uy, sí, no me digas, Oscar Iván Zuluaga sabía que le estaban pagando, vaya sorpresa. No, pues no es tanto eso, es que yo sí creo que en la política, digamos que los grupos que se arman, los sectores que se arman, a veces son tan grandes que los políticos a veces no tienen ni siquiera control de dónde les están llegando las ayudas. Vea, probablemente hay mucha gente que me va a escuchar decir esto y va a decir, tú eres imbécil. Yo no voy a decir, escúchame bien lo que estoy a punto de decir, agárralo con pinzas, por favor. Yo no voy a decir que Álvaro Uribe no sabía los falsos positivos. Claramente lo sabía, el desgraciado, claramente lo sabía. Pero estoy casi seguro que usted sabe el famoso nombre y que tantos falsos positivos había en Colombia, que son como 6.204, no estoy mal. Estoy bastante seguro que Álvaro Uribe, a pesar de que era consciente de que él estaba financiando, admitiendo, promoviendo los falsos positivos, estoy casi seguro que él no sabía que eran tantos. que se le saliera así las manos. Ese es el tipo de cosas que creo que pasan en la política. Yo creo que para un político que digamos en todo el tejemaneje que es crear una campaña política, se arma de tantos aliados que muchas veces no es consciente de esos aliados que está teniendo, de dónde están sacando, digamos, que la intención o los recursos para venir a apoyarte. No creo que sea el caso de Oscar Iván Zuluaga, y se demostró que no lo es porque en los audios se ve que él es bastante consciente de esto. Y bueno, pues realmente no tiene mucha chicha. Lo que me parece increíble de la noticia, lo que me parece súper debatible digamos que de la noticia, es que, por ejemplo, yo estaba tratando de enterarme de esto, informar un poquito de esto antes por muchos diferentes medios, y estaba escuchando una entrevista de la Blue Radio, si no estoy mal, creo que sí, de la Blue Radio,
donde casi todos los periodistas decían, no, es que yo tenía en mi cabeza a Zuluaga como un caballero, una persona de bien, un político de buena casta. Y yo no sé si es por la casa donde me he criado, la cultura en la que he visto, no sé, pero yo Zuluaga sí lo tenía en mi cabeza como ese político que está embarrado en el lodazal de la mierda, de la corrupción. Entonces me pareció muy curioso escuchar esto. Ahora, la gente del pacto histórico, ya voy a decir, la gente del Centro Democrático, me encanta el cinismo que tienen, porque el mismísimo Álvaro Uribe, Paloma Valencia, otra gente, me suele decir, lamentamos mucho este hecho, tenemos que enfrentarnos a los hechos, lamentamos mucho por Iván, mucha gente diciendo no sabía era esto, no sabía aquello, brother. Mira, si hay partido político en este país que está untado en la mierda, es el Centro Democrático. Y yo no me creo que la gente del Centro Democrático no supiera que la financiación de la campaña Oscar Iván Zuluaga venía del Brecht. No me lo creo. Tenían que saber, pero pues obviamente tienen que hacer el paripé frente a la gente. El Centro Democrático no es así, no sabíamos. Lo mismo que le decíamos ahorita. Porque hay mucha gente, obviamente hay mucha gente que yo lo pienso así, yo me incluyo entre ese grupo, que una vez lee esta noticia dicen, no, pues es que no es de sorprenderse. El Centro Democrático, uno de los partidos políticos más putridos de este país, recibiendo plata de Brecht, vaya sorpresa. Pero la misma gente del pacto histórico es la que sale a decir, no sabíamos, y obviamente como Oscar Iván era de nuestro bando, lo apoyábamos, lo queríamos, pero no sabíamos, no teníamos ni idea de dónde estaba sacando la financiación. Basura, brother, basura que sí lo sabían. Basura que sí lo sabían, ¿no? Entonces, para que se vea que en la actualidad usted puede criticar mucho al gobierno de turno, como usted se verá, yo lo hago todo el tiempo y no me da reparo en hacerlo, pero vea que nuestro futuro es reflejo de nuestro pasado. Las cosas, o sea, que sí, que Oscar Iván Zuluaga, que sacó plata de Brecht para su campaña política. Les recuerdo que la semana pasada estábamos hablando que Armando Benedetti, borracho en audios, estaba informando que él básicamente consiguió casi todos los votos de la costa. Que recuérdese que los votos de la costa también están ligados con el hijo de Petro, que se está sospechando que son de recursos que vienen del narcotráfico. Entonces, para cualquiera que se posicione aquí en este país, no, es que la izquierda no es una mierda, no, es que la derecha es una mierda. Todos. La corrupción no respeta ideologías, no las respeta. Acá en este país todo el mundo está manchado. Todos, al parecer, como usted lo puede estar evidenciando todos los días. Pero bueno, creo que con eso acabamos sección Colombia. Lo que les dije, pensé que era una semana suave y cuando entré a ver hoy dije no, realmente hay bastante salseo y eso me gusta. Lo que sí veo un poco leve, no mentiras, leve no, pero bastante interesante, más bien digámosle, es la sección mundo. Iniciamos suave y vamos aumentando el nivel. Iniciamos suave con una noticia que, mira, me pareció interesante. Aquí vamos a tocar muchos temas. Y es que Australia se ha vuelto uno de los primeros países que ha optado por usar la psilocibina en tratamientos psicológicos contra la depresión y contra la ansiedad. ¿Qué es la psilocibina? Se lo traduzco, hongos alucinógenos. Básicamente es eso. Me pareció un tema importante porque aquí en el país Colombia, vamos a hacer aquí un poco de mix. En Colombia se empezó un proyecto de ley para probar la regulación del consumo de cannabis recreacional para adultos. Obviamente este país, el tema de las drogas es un tema porque, para el que no sepa de Colombia, pues nosotros hemos estado básicamente aquí inundados en toda nuestra historia por el narcotráfico. Entonces el narcotráfico es un negocio y legalizar la droga acá es básicamente quitarle ese negocio a mucha gente. Y fíjese que una vez empezó ese proyecto, yo era de los primeros que decía, eso no va a suceder. O sea, aquí es muy difícil que se legalice, muy difícil, porque va a haber mucha gente poderosa que se va a ver afectada por eso. Pasó un debate, pasó el otro, y yo seguía sin tener fe. Llegó al último debate y créame que
una vez yo supe que llegó el último debate, yo dije, ya está, ya está. Y bueno, como la gran mayoría sabrán de ustedes, pues se cayó al último momento. Me pareció interesante, quisiera saber sus opiniones acerca de la regularización de las drogas en los países. Porque, por ejemplo, yo soy en ese tipo de cosas, yo sí tiendo a pensar muy liberalmente, ¿sí? Siento que, a pesar de que obviamente claramente las drogas representan problemas de salud pública, si no para eso váyase usted a Estados Unidos y mírese cómo están las calles llenas de zombies gracias a que la gente se está chutando hasta el culo de fentanilo. Bueno, ni siquiera sé cómo se consume el fentanilo, no sé si se chuta o se inhala, no tengo ni idea. Pero claramente, a pesar de que las drogas representan, en mi opinión, un pequeño porcentaje de amenaza a la salud pública, también soy de los que creen que cada individuo tiene derecho a matarse como se le dé la gana, ¿sí? Y me pareció un contraste interesante porque, por ejemplo, en Australia el tema de los hongos psicodélicos obviamente es muy diferente a lo que estaba hablando y del fentanilo y de la marihuana, ¿no? Si es verdad que los hongos no es un tema hoy en día. Desde que el tema de los hongos empezó a aparecer en Estados Unidos, desde entonces se hicieron estudios que comprobaban que eso podía ayudar a los tratamientos psicológicos contra la ansiedad y la depresión. Eso se sabía. Pero pues ya saben, llegó Nixon con su discurso de la guerra de las drogas y hasta ahí llegó todo. Me parece interesante, me parece hasta cierto punto positivo que la humanidad, que los países avancen en este tipo de materias, porque mírese que hasta cierto punto me parece un tema casi de inquisición y brujería, ¿sí? Del miedo, el miedo de, oiga, es que las drogas no deberían ser solución para la X o Y motivos. Brother, para la depresión y la ansiedad, por ejemplo, en Estados Unidos se formulan cosas que, mira, ya te cuento que son peligrosas y adictivas. Muchos opiácidos, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y avanzar en estos casos de, si yo le digo a usted hongos alucinógenos, usted de una vez se imagina la droga y las alucinaciones, lo psicodélico, la diversión, los hippies, de todo. Pero si está demostrado científicamente que esto puede ayudar a X o Y circunstancias en X o Y personas, que la ciencia dé pasos en esto para demostrarlo, para empezar a utilizarlo y dejar de tener miedo a estas cosas, me parece chévere, porque vuelvo a hacer hincapié, es que me parece un tema casi que parecido a iglesia, inquisición y brujería. Fíjese, por ejemplo, antes cuando estaban los temas de la Inquisición, muchas mujeres se les ejecutó acusándolas de brujas porque hacían lo medicinal con X o Y hierba, porque hacían X o Y cosas. Y en base a la ignorancia y al temor de admitir que hay otros métodos por los cuales se pueden encontrar X o Y soluciones a X o Y circunstancias, siento que se cortaron, por ejemplo, muchos avances científicos. Discúlpeme la persona que sea completamente devota y religiosa que me esté escuchando, pero yo, por ejemplo, soy de los que cree que la religión ha sido una de las cosas que más le ha hecho daño a la humanidad. Probablemente la humanidad estaría mucho más avanzada tecnológicamente a día de hoy si no hubiera existido algo como la Inquisición. Y acá entro mucho en lo que he tenido en experiencias personales en la vida. Sí considero que, por ejemplo, lo que son los hongos tienen propiedades de las cuales todavía desconocemos muchos y que de las cuales podemos aprender mucho, ya sea dentro de la naturaleza o para nosotros mismos. Entonces no estoy acá argumentando de que ahora drogas para todo, no, que ahora que marihuana para la depresión, que ahora el hongo para la ansiedad, que no. Pero me parece bueno que se estén estudiando estas cosas. Me parece chévere que haya países que estén tomando pasos adelante y que estén tomando la iniciativa en empezar a investigar, por ejemplo. Que por ejemplo con el cannabis ya pasa la gran cantidad de usos medicinales que se le da al cannabis al día de hoy. Es impresionante, es muy grande. Y por ejemplo aquí, por ejemplo los hongos es digamos una droga que está muy en el vacío legal. Yo por ejemplo, vea,
yo en mi país en este momento puedo entrar a Instagram y buscar, digamos, compañías que vendan dosis de psilocibina, y es mucho más probable que a mí me jodan por un porro de marihuana que por un hongo. Pero es mucho más fácil en este país que suceda eso, cuando el hongo claramente causa muchas más alteraciones a la conciencia de lo que lo hace la marihuana. Entonces, bueno, me parece chévere, me parece interesante a ver cómo sigue avanzando el tema de las drogas alrededor del mundo. Pasamos a otro tema, ya vamos empezando a subir un poco la tensión en esta sección. Y vamos con Francia. Lo que está pasando en Francia es bastante complejo. ¿Qué pasa? Francia se ha venido en un descontento social de hace años de una manera impresionante. Digamos para dar un solo pequeño pie en esto, Francia, como todos los países de Europa, se está enfrentando a la crisis demográfica. Las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, ya no quieren formar familias. La medicina cada vez avanza más. Entonces, la vida promedio de todos los seres humanos en el planeta cada vez es mayor. Por lo tanto, en muchos países hay cada vez menos jóvenes disponibles para trabajar, pero sí mucha gente vieja a la cual se le tiene que pagar pensión. Y la pensión es un gasto público que viene del gobierno, que viene de los impuestos. También depende mucho del modelo de pensión que tenga el país en cuestión. Si es un régimen subsidiado o un régimen de ahorro, un régimen capitalizable, creo que se le dice a eso. Entonces Francia, por ejemplo, se está enfrentando a este tipo de problemáticas. Digamos, el gobierno de Macron ha propuesto diferentes soluciones a esto. Por ejemplo, subir la edad necesaria para pensionarse, sí, como este tipo de cosas. Y obviamente esto ha generado un descontento en la sección joven de la población, lo cual ha desembocado en protestas y en todo. Y a eso súmale otro tema que sufre Francia, que es bastante complejo, que hasta el día de hoy, bueno, hasta la semana, hasta esta semana no sabía que era tan grave, pero al parecer Francia tiene un problema de división social bastante complicada. Para dar un poquito de contexto a esto, pues Francia fue uno de los países que más tuvo influencia en la época de la colonización. Francia tenía muchas colonias en Francia y fue de los, si no estoy mal, creo que fue el país que, o por lo menos de los países que más comerciaba esclavos desde África. Entonces, obviamente había muchos esclavos en Francia y se comerciaba con estas vidas. Después, no estoy mal, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron todos estos procesos de independencia de la colonia francesa de estos países africanos. Obviamente conflictos súper violentos, increíblemente cargados de sangre y de todo lo que quieras. Obviamente desde ahí empieza un poco este descontento social, ¿no? Desde de la población, sí, digamos, ¿qué importa? De la población negra a la población europea, por lo menos en este país de Francia. Entonces, ¿qué ha pasado? Una vez empezó este proceso de independización y después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente reconstruir el país iba a ser un tema complicado. O sea, Francia después de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los países que más quedó afectado, por lo menos a nivel de infraestructura. Entonces, que una vez que salieron de ese tema de la colonización, decidieron un paso al frente, ¿no? Tratar de modificarlo un poco, decir, vea, ustedes ya son independientes, súper chévere, está genial, lo reconocemos. Pero vea, ustedes ya hablan nuestro idioma, tenemos lazos históricos con ustedes y en este momento necesitamos ayuda. Entonces, sobre todo países como de la casta o más o menos del sector donde está Argelia, empezaron a llegar muchos inmigrantes a Francia. ¿Qué pasa? Se empezó a generar una situación más o menos igual de la que vivimos los latinos en Estados Unidos, que nos lo pintan como el país de la oportunidad, y cuando su merced llega ya en la gran mayoría de casos se da cuenta que los trabajos a los que usted puede llegar al ser latino, por lo menos un latino escasamente preparado, es básicamente cualquier trabajo que un estadounidense no quiere hacer. Empezó a más o menos a generarse esta situación en Francia y desde ahí se empieza, más o menos desde estas épocas se empieza
a abrir una grieta grande en la población francesa, donde Francia dice, vea, vamos a dejar entrar a todos estos inmigrantes porque los necesitamos para reconstruir el país, pero no los, digamos que no, realmente no son franceses, porque realmente están acá con un propósito específico. Obviamente ha pasado mucho el tiempo y usted lo sabe. Nada más es que vea la selección francesa como es. Obviamente la población negra en Francia es súper amplia, gracias a este contexto histórico del que le acabo de hablar. Pero eso no ha frenado la desigualdad social. En Francia hay muchos guetos donde está este tipo de población. Y por lo mismo que le dije antes, como esta población está más o menos históricamente segregada a cierto tipo X de vida, cierto X tipo de educación, es casi como si son franceses, pero si no fueran franceses. Digamos que tienen más o menos, hay una crisis de identidad y de eso. Y recuérdese que, por ejemplo, muchos países de África también tienen religiones islámicas o cortes de religiones islámicas que también son bastante extremistas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar esta segregación social en Francia. Esto obviamente, vea, puedo compararlo mucho con Estados Unidos. Entonces esto empieza a generar enfrentamiento entre, digamos, el Estado y este tipo de poblaciones, porque digamos que se acumulan en barrios donde, digamos, a esta población le gusta estar entre ellos, ir entre ellos. Entonces estos barrios básicamente se convierten en guetos, empiezan a crear su propia cultura. Entonces, por ejemplo, en estos barrios es más común encontrar X o Y tipos de problemas, como conflictos, digamos, como alteraciones al orden público, y esto ha generado estrellones, digamos, conflictos entre la policía y lo que es este tipo de sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Entre la gran cantidad de protestas que está teniendo Francia y bajo este ánimo bastante acalorado que está viviendo el país, un chico, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que era Nahal o algo así, está conduciendo, hay un retén de tránsito que lo para, le está pidiendo identificación o algo así, el tipo seguramente asustado o, digamos, predispuesto, no quiere colaborar con la policía, sigue derecho, los ignora, después no puede seguir porque llega un embotellamiento, llega otra vez la policía, el tipo no quiere colaborar, no le quiere pasar la identificación y ya está encarando para escaparse otra vez. Y según las palabras de la policía, si no estoy mal, no estoy seguro si era hombre o mujer, pero según en palabras de la gente, digamos, que perpetuó el acto, el tipo ya estaba encarando para otra vez huir. A la gente le dio miedo que fuera a lastimar a la gente que estaba en la calle y le pegó un balazo y murió. Entonces, claramente se armó la gorda, porque obviamente toda la población negra de Francia salió a protestar y tienen París, brother, como si fuera un lobby del GTA V. O sea, la increíble alteración al orden público que está viendo ahorita Francia, increíble. Creo que está superando incluso a esta situación de los chalecos amarillos que vivimos más o menos al principio de la era de la pandemia, que está haciendo incluso peor. Tengo una amiga en Francia, de hecho, no está en París, está en Burdeos, si no estoy mal. Me dijo, mira, aquí donde estamos la cosa está más o menos normal, pero si nos han llegado noticias de que allá en París la cosa está re densa. Y me hizo acordar mucho esta noticia al paro nacional que hubo acá cuando murió Dylan, creo que se llamaba. Porque cuando se generó el paro nacional acá era por razones, digamos, que sobre todo se vio en torno a la reforma laboral que quería meter la administración Duque en ese momento. La gente salió a protestar, hubo brutalidad policial, se muere este muchacho y básicamente digamos que las protestas empezaron a cambiar un poco de cara. Las protestas dejaron de concentrarse tanto en el aspecto económico y se empezaron a centrar más en el aspecto de la seguridad de la policía. ¿A quién estamos admitiendo como policía? ¿Por qué la policía está en X y está en Y? ¿Sí me entiendes? Me parece interesante saber, digamos, por ejemplo, contrastar de que, por ejemplo, muchas veces acá en el país donde yo vivo se tiende uno a comparar mucho con el primer mundo europeo.
que es que en Europa X, que es que en Europa Y, que es que en Europa se hace esto bien, se hace esto mal, pero fíjese que no se escapan tanto de los mismos problemas que tenemos nosotros. No son tan diferentes. Y hasta podría decirse que se originan casi de motivos más o menos iguales. Entonces me parece interesante esperar a ver cómo evoluciona esta situación en Francia. Yo a Macron ya lo veo firmando sus últimas cartas de salida. No, o sea, obviamente no sé mucho de política francesa, pero no recuerdo, por lo menos en lo que yo conozco, un presidente de Francia que se haya enfrentado a tanta descontento social. Y es que esta me parece curioso, porque Francia, por ejemplo, si no estoy mal, es el país de la Comunidad Europea que más tiene gasto público. O sea, son de los que más gastan en función de el Estado, de la sociedad, digamos. Esto puede ser muy debatible, pero a grosso modo es así. Espera cómo evoluciona esta situación en Francia. Y ya la última, ya para ir acabando la vueltica. Ya para ir acabando la vueltica, para ir acabando el episodio, la Corte Suprema de Estados Unidos. Digamos que entra un caso bastante interesante. Una señora que es diseñadora de páginas web. Más o menos a grosso modo es el caso, tampoco lo puedo replicar exactamente cómo fue, pero al parecer le llegó una solicitud de una pareja gay de hacer X o Y página web. Al parecer esta persona, esta diseñadora de páginas web, es de un corte súper cristiano, súper conservador, y ella quiere negarse a hacer esta página web para digamos, la solicitud de esta pareja gay que le hicieron. Entonces al parecer hubo una denuncia ahí porque ellos no están discriminando, no quieren prestarnos el servicio, bla 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 bla. Entonces esto se llevó a juicio y tales, y la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de la señora diciendo que básicamente obligarla a prestar, o sea, que no se podía obligarla a prestar un servicio a una persona a la cual no quería prestarle el servicio, y que eso era básicamente violar la libertad de expresión y violar los derechos individuales de la señora. Con lo cual, discúlpeme, yo estoy más o menos de acuerdo. ¿Sí? Si yo soy, o sea, yo no tengo ningún problema con la comunidad LGTBI, ni más faltaba. Sí, apoyo mucho el tema y me parece perfecto que cualquier persona pueda expresar su sexualidad de manera libre, porque es que al fin del día la sexualidad es el tema que menos debería importarte de otra persona, a no ser que sea tu novia, marica, o tu polvo, tu pelo, lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero lo que menos debería importarte a ti es si el vecino la mete o se la deja meter. O sea, es lo que menos debería importarte. Eso es básicamente a modus operandi lo que yo opino respecto al tema. Pero al mismo tiempo también defiendo la idea de que si yo tengo mi negocio, es mi negocio, yo lo que le generé con mi esfuerzo, con mi plata, con mi sudor, y por X o Y motivo yo no quiero atender a X o Y persona que después me venga un estado a decirme, no, es que usted la tienen que atender porque es gay, y si no nos vemos mal, si no lo obligamos a hacerlo, pues no me parecería correcto tampoco. Pero aquí viene el tema, porque quise traer esta noticia acá, y es que siento que Estados Unidos, siendo obviamente el país más importante de Occidente, lo que pasa ya se refleja en todos los países de Occidente. Se refleja en Europa, se refleja en Latinoamérica y así, ¿sí? Y, por ejemplo, aquel día yo estaba en Estados Unidos, yo estaba en Instagram, en TikTok, viendo Reels, Stories, lo que sea. Y, por ejemplo, me encontré con un sujeto que hace parte de una organización cristiana que quiere abolir el derecho al aborto en Estados Unidos. Y el tipo, pues básicamente, su equipo se dedica básicamente se iban a marchas o a manifestaciones en las cuales había gente apelando al derecho de que el aborto debería ser legal en todo Estados Unidos. Ellos llegaban a estas protestas o a estos sectores y tenían un cartel así grande que sí, con statements, con declaraciones como
el aborto es asesinato, la vida del feto también importa, tú no tendrías por qué decir, sí, ¿sí me entiendes? Como no es bastante trigger, o sea que básicamente están ahí para generar una reacción. Y yo decía, hombre, esto me parece un poco loco, o sea, ¿por qué lo haces? Realmente llegué a la conclusión de que estas personas lo hacían porque saben que la gente que se va a acercar a protestarles o a decirles X o Y motivo, en algún momento se van a enfurecer tanto y se van a sentir tan atacados que van a ser la típica de cualquier estadounidense de los últimos años, empezar a gritar, empezar a decirle fuck you, eres un retrasado, bla bla. Me acuerdo es que hasta incluso vi un tipo que se acercaba al cartel y le decía, ¿sabe qué se deberían hacer con los fetos abortados? Deberían hacerse sopas. Y yo decía, pero brother, es que me parece tan mal de un lado y del otro que decía, primero, debería ser lo suficientemente inteligente para saber que si una persona está así con ese cartel, lo único que está buscando es generar una reacción negativa en la gente para grabarla, subirla a internet y básicamente dar el mensaje que toda la gente que, digamos, es en este caso pro aborto es estúpida, ¿sí? Y el mismo argumento funciona para el otro lado. Si tú realmente, porque cuando se acercan al tipo a preguntarle o intentar hacerle debate, el tipo le dice, no, yo lo único que estoy aquí es buscando un buen argumento por el cual el aborto debería ser legal. Y hasta el momento no he encontrado ninguno. Y sí, brother, o sea, discúlpame que te lo diga, pero si tú vas con ese cartel a una manifestación, lo único que te van a llegar allá son monos gritando de cualquier tipo de cosas. Si tú realmente estás buscando un buen argumento, un buen debate, no lo vas a encontrar ahí. Entonces, realmente no estás yendo allá para eso, sino para exponer a la gente. Pero en conclusión, o sea, ¿por qué cuento esto? Siento que la brecha que se está armando en el mundo occidental entre ideologías conservadoras y ideologías liberales está llegando a un punto en que en serio ya me parece hasta incluso peligroso. La gente está muy crispada. En estos videos que yo veía gente casi que yo decía, marica, es que si esta persona tiene un arma en este momento, que en Estados Unidos es bastante sencillo, igual le mete un balazo a este man. La intolerancia es increíble. Y esto, lo que les he dicho muchas veces, lo que se presenta en la sociedad se refleja en la política. Y para eso, pues el ejemplo que les acabo de dar con esta diseñadora de páginas web, que tú dirías, Joe Biden es un presidente demócrata, liberal, que supuestamente defiende este tipo de cosas, defiende este tipo de libertades individuales, y es el actual presidente de Estados Unidos. O sea, podríamos decir en este momento que básicamente Estados Unidos tiene una administración demócrata, pero este tipo de decisiones son lo más antidemócratas posibles. O sea, obviamente este fallo a favor de la señora es una decisión que está muy en pro de la ideología conservadora. Y fíjese cómo estará la situación, que aunque podríamos decir que una administración es de corte demócrata, las decisiones que se toman son republicanas. Yo y lo va a escuchar mucho acá, yo estoy muy en contra del bipartidismo, de que sea o negro o blanco y que no existe el gris. Pero con este tipo de cosas me parece interesante que, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos está empezando a tener este tipo de conclusiones de comportamientos de todo. Es interesante porque siento que esto con el tiempo lo que va a hacer es que el sector liberal cada vez va a ser más agresivo. Y mírese que hasta el día de hoy lo que se conocía como el sector agresivo de Estados Unidos era el republicano, porque es el que defiende el uso de armas, la propiedad privada, el conservacionismo, que Estados Unidos es un país de Dios. Entonces que la gran mayoría... Entonces fíjese que ahora la balanza se está invirtiendo, y ahora los que parecen agresivos, los que no tienen argumentos, los que son ignorantes, es el sector liberal. Y es que yo hasta mismo me lo estoy creyendo, porque a pesar de que mi corte, o sea, yo como persona, como individuo, yo trato de posicionarme lo menos acá, que yo sé que a veces lo hago, pero trato de no hacerlo. A pesar de que mi ideología resuena más, vibra mejor con la ideología liberal, yo por lo menos lo que estoy viendo constantemente en redes y tales es que es el sector liberal que se está quedando sin buen argumento, sin buen debate. Nada más aceptan una verdad, y eso me parece peligroso. Pero es lo que les digo,
Supongamos inocentemente que, por ejemplo, este señor que les digo, el que quería, o bueno, esta organización que les digo que quiere abolir el derecho al aborto en Estados Unidos, digamos, pongamos en el caso más inocente posible, que el tipo de verdad estuviera yendo a estos lugares a buscar un buen debate. La gente que se le acercaba y empezaba a debatir con él, tipo le decía, no, mira, es que yo pienso que el feto sí es un ser humano y que básicamente tú estás decidiendo por él y eso básicamente es un crimen porque estás decidiendo asesinarlo sin esto. Yo no estoy de acuerdo con eso y hasta cierto punto siento que lo podría debatir. No lo debatiré en este momento porque no es el punto, pero lo que había es que cuando era el turno de la otra persona rebatir el punto, tratar de botar un argumento, no lo hacían. Lo único que hacían era decirle, eres un estúpido, eres un ignorante, eres un supremacista blanco, bla 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 bla. Y acababa el video y yo decía, es que ahí el que sale ganando es él. Sí. Entonces, bueno, no sé qué hacer, no sé qué, para dónde va toda esta desaforia política e ideológica que se está presentando en el mundo, que ya podría decir este momento es que ya me está pareciendo peligroso. Porque les digo, no solo pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos se refleja en todo el mundo occidental. Entonces este tipo de cosas van a empezar a aparecer acá. Por ejemplo, en Colombia hace poquito, hace meses desde la llegada de Gustavo Petro, se aprobó el derecho al aborto. Imagínense que aquí pase lo que pasó en Estados Unidos, que el día de mañana hay un fallo en la corte que dice, no, vea, ya no es legal. Acá se arma la hijueputa. La hijueputa, porque acá obviamente también hay muchas feministas. Yo no sé qué sucedería, sería una situación bastante tensionante. Pero bueno, hasta acá llega el episodio de hoy. Bastante interesante, con temas bastante complicados, pero me gusta hablar de ellos. Por favor, quiero que den su opinión sobre todos los temas que hemos tratado el día de hoy. Me gustaría saberla. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por apoyar. Aunque solo sea reproducir el video ayuda. Y nada, nos veremos la siguiente semana en otro episodio de Crowdy Podcast. Espero que te haya gustado, que estés bien con tu familia. Trata de relajarte, tratemos de bajar un poco esta crispación social que estamos viendo últimamente. Y nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharme, un abrazo a todos y hasta pronto.